Señor siga bendiciendo, hermano. Le invito, si trajo su Biblia, vamos a estar leyendo ahí en Josué capítulo 9, verso 1 en adelante. Yo tengo aquí la guía, hermano, nos toca la lección número 3, que lleva por tema en esta mañana, aprender a buscar la dirección de Dios. Lección número 3 dice, aprender a buscar la dirección de Dios. Así como está sentadito, vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias porque nos permite estar en su casa de oración. Ahora le rogamos, bendito Dios, me ayude a través de su Espíritu Santo para poder enseñar y explicar su palabra en esta hora. Por favor, abra el entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender y practicar su palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, reciba las gracias de su pueblo. En Jesús nuestro Señor. Amén y gracias. Dice... verso 1, hermano, de Josué capítulo 9, lleva arribita en las Biblias, algunas Biblias traen un tema y dice astucia de los Gabaonitas. Dice el capítulo 9 de Josué, verso 1 en adelante, dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar, dice, grande del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. A Josué se le había dado la orden, hermanos, de parte del Señor, que se esforzara, que fuera valiente, porque él iba a entregar la tierra de Canaán en posesión para los hijos de Israel. No sé si usted recuerda, en la enseñanza de Rahab, dice que todos los moradores de la tierra de Canaán tenían miedo. Tenían miedo porque sabían que había un Dios que estaba peleando por el pueblo de Israel. Pero fíjense, hermanos, aquí dice la palabra del Señor que estos personajes, hermanos, estos heteos, amorreos, cananeos, los que estaban ya del otro lado del Jordán, iba Josué conquistando, ya le había ganado a Jericó, ya le había ganado también a los del pueblo de ahí. Y tenían miedo, pero note lo que dice aquí en el verso 2, que estos reyes, dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Porque estos personajes ya no tenían miedo, hermanos, porque todos escucharon que un pueblo tan pequeño de ahí había hecho correr la primera vez al pueblo del Señor. Ellos no sabían que fue por causa de Acán. Ellos lo que sabían era que un pueblo chiquito había podido hacer frente al pueblo que ellos creían que era invencible. Entonces por eso dijeron, vamos a juntarnos y vamos a salir a pelear porque este pueblo viene a conquistar la tierra que es de nosotros, ¿verdad? Y se juntaron, hermanos, varios reyes para pelear contra Josué. Y dice en el verso 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Los demás decidieron pelear, pero estos dice que usaron de astucia, hermanos, e idearon un plan. Y esta gente confiaba en el poder de Dios, hermanos. Esta gente sabía que Dios le había entregado toda la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Y dijeron, ¿para qué vamos a pelear? Va a ser inútil, vamos a morir. Nos van a destruir, porque ellos salieron venciendo y para vencer, en pocas palabras. Los demás querían pelear, pero estos moradores de Gabaón, que eran los heveos, decidieron hacer algo para ver si lograban engañar al pueblo del Señor. Y dice que usaron de astucia, hermanos, y agarraron y se fingieron que eran unos embajadores de tierras muy lejanas, dice el verso 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros
Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? El pueblo del Señor tenía prohibido, hermano, hacer alianzas con los cananeos, con la tierra que el Señor les iba a dar. Tenían prohibido, no podían hacer alianza, tenían que destruirlos conforme a lo que Dios le había dicho a Moisés. Allá vamos a Éxodo, el capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Vamos a estar leyendo lo que el Señor les había dicho al pueblo del Señor tocante a las alianzas. Éxodo capítulo 34, verso 11, dice así en adelante: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no te sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, guárdate de hacer alianza. No quiero que hagas una alianza con esas personas que vas a ir a conquistar esas tierras. No hagas alianza, está prohibido. Era una prohibición de parte del Señor. Por eso, ahora nos regresamos a Josué, el capítulo 9, cuando Josué le dice en el verso 8, ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde vienen? Ellos, hermanos, no dijeron: vivimos aquí cerquita, venimos de muy lejos. No le dijeron: venimos cerquita, dice, venimos de muy lejos. Y Josué les había dicho en el verso 7, dice: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde vienen? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Eran bien listos estos moradores de Gabaón. Fíjense nomás lo que le dicen a Josué. Dice: hemos oído lo que hizo Jehová en Egipto y lo que les hizo a los reyes de los amorreos de aquel lado antes de cruzar el Jordán. No le dijeron: hemos oído lo que hizo en Jericó, hemos oído lo que hizo en Ahí. ¿Por qué? Porque Josué iba a sospechar. Dijo: ¿cómo supieron esto acaba de suceder? Quiere decir que ustedes viven cerquitas, porque no podía llegar la noticia a tierras muy lejanas, de lo cual ellos afirmaban que venían. Entonces fueron muy astutos y nomás solamente mencionaron lo que Jehová hizo en Egipto y a los reyes de los amorreos antes de cruzar el Jordán. Entonces ellos usaron de astucia y dijeron: no vamos a decir que tenemos miedo por lo que pasó en Jericó o en la ciudad de Ahí, porque Josué los iba a pescar, ¿verdad?, en mentira. Entonces empiezan a decir en el verso 12: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También están nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Ellos ya lo habían tomado todo así, hermanos. Planearon un plan muy, muy bien, hermanos, aconsejado. Tuvieron consejo entre ellos y dijeron: vamos a hacer esto. Cada detalle minuciosamente, hermanos, fue repasado por ellos para poder así engañar al pueblo del Señor que venían de tierras muy lejanas. Entonces Josué, hermanos, y los ancianos de Israel, dicen en el verso 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Empiezan a ellos a examinar y dicen: no, si el cuero está bien roto ya, del vino, los odres.
los zapatos están bien viejos, están recocidos, el pan ya está bien mohoso, sus vestidos están bien viejos. Quiere decir que vienen de tierras muy lejanas. Y el punto clave dice en el verso 14, mediación, dice, y no consultaron a Jehová. Josué sospechó y dijo, quizás vienen de aquí de cerquita, no podemos hacer alianza. Y se confió, hermanos, en la palabra que dijeron, no venimos de cerca, venimos de muy lejos. Toman las provisiones, las inspeccionan, pero el error que toma Josué y los ancianos que con él estaban, dice, y no consultaron a Jehová. Moisés tenía el privilegio, hermanos, de poder hablar y que Dios le respondiera. Ese privilegio también lo tuvo Josué, hermanos. No solamente Moisés, sino también Josué tenía el privilegio de que Dios le hablara. Josué podía oír la voz audiblemente del Señor. Entonces, decidió confiar en el hombre por lo que le estaba diciendo y se le pasó a un punto muy importante, hermanos: buscar la guianza y la dirección del Señor. David, hermanos, era un hombre que buscaba siempre la guianza del Señor en lo que iba a hacer. Si iba a salir una batalla, la mayoría de las veces consultaba al Señor, buscaba la dirección del Señor. Vamos a ver unos puntos acerca de esto que les estoy diciendo. Vayan conmigo a 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, dice de la siguiente manera, verso 8 al 12. 1 Samuel, capítulo 23, verso 8 en adelante, dice, yo leo y usted confirma con su vista, dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el ephod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Le hace la pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Ven, hermanos, David consultaba al Señor, preguntaba y el Señor le respondía. Ahora vamos a más adelantito, 1 Samuel capítulo 30, verso 8. Note lo que dice. 1 Samuel capítulo 30, verso 8. Están bien bonitas, hermanos, estas escrituras. Usted puede leer en su casa para que tenga una idea de qué es lo que pasó. Yo no solamente voy a traer estos textos. 1 Samuel capítulo 30, verso 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces David consultaba al Señor. El último que les voy a dar de tocante a David es 2 de Samuel capítulo 5 verso 19, dice, 2 de Samuel capítulo 5 verso 19, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos preguntado al Señor cosas que nomás está entre Dios y nosotros, y le decimos, Señor, respóndeme, quiero una confirmación, quiero que des tu opinión, si me das luz verde para esto, para el otro? Y el Señor usa a alguien, hermanos, y le han dicho, dice el Señor, no sé si usted ha experimentado eso, hermano, que algo entre usted y Dios solamente, y cuando sabe que está entre usted y Dios y el Señor lo confirma a través de alguien, usted sabe que ciertamente es Dios hablando. Entonces el Señor de diferentes maneras nos ha respondido, hermano, nos ha hablado, ¿verdad? Entonces el error que cometió Josué, nos regresamos a Josué capítulo 9, verso 16, ¿qué fue que no, hermanos, consultaron a Jehová? Verso 15, perdón, dice, capítulo 9 de Josué,
dice verso 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también, ayúdeme, ¿qué dice? Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, ¿qué dice el otro? Cafira, Berot y Cuirat-Jerim. Dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado, ¿qué dice? Por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto, haced de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligió, dice lo que son hasta hoy. Fíjense, hermanos, ¿por qué harían eso? Alguien dijo por ahí, ¿qué no hace alguien por sus hijos, hermanos? ¿Qué no haría alguien por sus hijos? Aún cosas que dicen, yo no quiero ese perro, yo no quiero ese gato, pero el niño, niña la quiere. Tienes que soportar a veces por amor, hermano. ¿Cuánto más si miras que la vida está en juego, hermano? Está en peligro. Estos hombres tenían confianza en Dios, a pesar de que no eran israelitas. Estos hombres creían en el poder de Dios. Dios dijo, se los voy a dar la tierra, y ellos creyeron, la van a agarrar, nos van a matar, hay que hacer algo para poder vivir. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hermanos, y dijo, en uno de los evangelios dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en los tratos con sus semejantes que los hijos de luz. Fue cuando halagó el Señor Jesús al mayordomo infiel. Dijo, los hombres de este siglo, dijo, son más sagaces, los hijos de este mundo, dice, son más sagaces en su trato con sus semejantes. O sea, están listos para idear algo. Se las ingenian, hermanos. Se las ingenian para convencerte que tú seas como ellos. Ellos se las ingenian de una u otra manera. Y más cuando saben que eres cristiano, dicen, no voy a hacer caer. Échate una, no pasa nada, una no es ninguna, nadie te va a ver. Y empiezan y se las ingenian para hacer caer a alguien, hermano. Mientras que el pueblo de Dios no tiene la capacidad, la simple inteligencia de poder traer a alguien siquiera a la iglesia. ¿Cómo le digo? ¿Qué le voy a hacer? ¿Sí me explico, hermano? O sea, la gente del mundo te convence para sacar a los bailes, para sacar a tus hijos a ciertos lugares, cuando tú le dices no, y ellos en un instante quitan todo lo que tú por años les has enseñado, y así te los desbaratan, te los desconvierten. El niño cuando crece vive, hermanos, y ahí está contigo tantos años, nomás se va de casa y en un instante te lo desbaratan.
¿Sí me explico, hermano? No quise que todo, pero lo que les quiero dar a entender es que en un instante, hermanos, pueden quitar lo que por muchos años les hemos inculcado o los hemos instruido. Se las ingenian, hermano. Así estos gabaonitas se las ingeniaron, pero no para mal, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir. Así como usted quiere a sus hijos, ellos también querían a sus hijos. Así como usted ama su vida y se cuida y va al doctor, así también ellos también, hermano. Ellos querían la vida, hermanos. Entonces ellos por eso hicieron, tuvimos miedo, no queríamos morir y por eso hicimos esto. Lo que sea bueno y justo y recto, dijo, hazlo con nosotros, aquí estamos, pero no nos maten. Fíjense, hermanos, cómo el Señor, cuando se hace un juramento, hermanos, se hace una promesa, ante los ojos del Señor usted y yo la podemos olvidar, pero el Señor no lo olvida. Pasan los días, las semanas, los meses, los años, los siglos, pero el Señor todavía se acuerda. Es la importancia, hermanos, de tratar de cumplir lo que prometemos al Señor. El pueblo de Dios no pudo matar a los gabaonitas, querían destruirlo, y más dice que toda la congregación le echaban la culpa a los príncipes y a Josué, porque toda la congregación murmuraba. En el verso 18 dice que estaban enojados contra los príncipes. Dice, verso 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Estaban enojados, hermano, pero no los podían matar porque había un juramento. Entonces los juramentos que hacían al Señor se tenían que cumplir. Era una ley, era un mandato de parte del Señor que se tenían que cumplir, hermanos. Pasan los años y ese juramento seguía vigente para los hijos de Israel. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Fíjense lo que dice, hermano. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1 en adelante. Yo leo y usted confirma con su vista. Dice de la siguiente manera: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató ¿a quién? Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Y ahí empieza la historia. Entonces, hermanos, fíjense, dice que hubo 3 años consecutivos. ¿Sabes lo que quiere decir consecutivos? Seguiditos, hermano. 3 años de hambre en los días del rey David, en el reinado de David. Dijo, hubo 3 años, hubo hambre, hermano, seguidito 3 años. Dijo David, esto no es normal, que haya hambre 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya pasó 1 año, ya pasó otro, y todavía seguimos batallando, tenemos hambre, no tenemos, ¿qué está pasando? Aguantó 3 años David, y que se le ocurre consultar a Jehová, que no lo hizo antes. Pasaron 3 años, dijo, esto no es normal. Consulta al Señor y dice, Señor, ¿qué está pasando? Porque estos 3 años de hambre, y el Señor le revela y dice, es por causa de lo que hizo Saúl con los gabaonitas. Había un juramento, hermano. Fíjense, de Josué a David,
Aproximadamente ya habían pasado 400 años. Y ese juramento todavía se acordaba el Señor. Ya habían pasado, es un aproximado, 400 años, hermano. Y ese juramento seguía vigente. No los podían matar, dijeron los príncipes, lo que leí en Josué, dijeron los príncipes, no podemos matarlos porque hemos jurado por Jehová. Un juramento es un voto, una promesa, hermanos. Es parecido, ¿verdad? Entonces, lo que me impresionaba y dije, pasaron 400 años, hermano, y trajo consecuencias todavía. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se olvida, hermanos. Entonces ya le dice David, bueno, ¿qué voy a hacer? Ustedes quiero que me bendigan la heredad, ¿qué hago? Ya pues ellos dijeron, bueno, no queremos que muera gente de Israel, sino solamente de la descendencia de Saúl. Dénsenos, usted puede leer la historia, dénsenos tantos hombres para que los ahorquemos. Ellos querían venganza. David lo hace y ya se arregla el problema, hermano. Se arregla el problema. Dirá usted, pues ¿por qué pasó así? Porque el Señor respeta, hermanos, cuando hay un juramento. El Señor quiere que se cumpla lo que usted y yo prometemos. Le agrada al Señor que tengamos palabra. Ya habían pasado 400 años, ya las personas esas ya ni estaban. Los príncipes que habían hecho el juramento ya habían muerto. Toda esa descendencia ya habían muerto. Pero el juramento todavía seguía vigente. Cada generación, esos son amorreos, sí, pero no los toquen, no los maten, porque hay un juramento. Y la generación sabía, pero ustedes ya conocen la historia de Saúl. Saúl no respetaba a Dios. Sabiendo, hermanos, que estaba desechado y que Dios iba a poner a otro conforme a su corazón, Saúl quería que reinara su hijo Jonatán y quería matar a David. Saúl sabía que David iba a ser el próximo rey, pero Saúl decía, no, va a reinar Jonatán mi hijo y David tiene que ser muerto, e intentó quitarle la vida. Entonces Saúl no le importó el juramento. Los gabaonitas tienen juramento, no me importa, mátalos, los voy a exterminar. ¿Sabe lo que quiere decir exterminar? Que no quede ni uno. Entonces Saúl se rebela contra ese juramento, contra la palabra que habían dado de parte de Dios, y a Saúl no le importó, y trajo consecuencias para la casa de Saúl, para la familia de David, para el pueblo de Dios. Trajo consecuencias ese juramento quebrantado. Entonces, hermano, se me venía a mi mente, estaba pensando en esto, y a veces hay, en la Biblia, hermanos, hay cosas a veces difíciles de explicar, porque no lo sé todo, hermano. Y se me ve, ¿qué le voy a decir a tu pueblo, Señor? ¿Qué puedo traer de aquí? ¿Qué le puedo decir? Y se me venía a mi mente, hermanos, como cuando nosotros presentamos a un niño, ¿no? ¿Ustedes han mirado cuando presentan a un niño aquí? Se lo están presentando delante del Señor y hacen la promesa de enseñarlo, de instruirlo en el camino del Señor y traerlo a la casa del Señor, y a que sea un hombre o una mujer de Dios. Tristemente pasa el tiempo, hermanos, y muchos sí pueden seguir con eso, pero muchos no pueden. Pasa el tiempo y esos niños ya no están en las cosas del Señor. Ya a los papás o a los testigos ya se les olvidó hablar de que hicieron un pacto, una promesa, o que hicieron un voto, no al hombre sino a Dios. Y le dijeron, Señor, aquí está. Si usted ha escuchado, hermano, esos niños se consagran al Señor. Si ha puesto atención, dice, Señor, guarda sus oídos, que sus oídos solamente escuchen lo tuyo. Guarda esa boquita, que esa boquita abre las cosas tuyas, esas manos. Si usted ha recordado, si le ha tocado mirar, hermanos, una presentación de un niño. Quizás pasan los años, situaciones, hermanos, que vienen en la vida, los papás se desaniman, no vienen a la iglesia, lo que sea, que el enemigo ponga para sacarlos del camino. Pero el Señor todavía se acuerda de que ese niño, esa niña fue presentada. ¿Qué debemos hacer nosotros como pueblo del Señor? Incluirlo en nuestras oraciones, Señor. Esos niños que han sido presentados delante de ti, Señor. Pedir por esos padres para que sea el Señor, hermanos, poniendo en ellos esa convicción, ese redargüimiento de que es necesario y que no hay nada mejor que servir al Señor.
hay que incluirlo en nuestras oraciones, hermanos, porque en muchos lugares, hermanos, en muchos lugares está pasando esto. En muchas iglesias niños se han presentado y quizás ya no ellos, hermanos, son los papás. Dijo el Señor Jesús, dejad los niños venir a mí y no si los impidáis. Ellos no pueden venir solos, alguien tiene que traerlos. No puede traerlos el vecino, el amigo, los responsables son los papás. Entonces, si yo me ponía en esto, hermanos, y que si usted se le pone en su mente a alguien que usted ya no ha mirado aquí, inclúyalo en sus oraciones. Incluyamos en las oraciones. ¿Por qué? Porque pueden pasar los años, pero el Señor todavía se acuerda de esa promesa. Y en su infinita misericordia, si todavía estamos vivos, tenemos esperanza, hermano. Entonces, decía nuestra hermana antes de empezar, en la versión que leímos, decía Dios, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Decía el Señor. Lo que para nosotros resulte difícil, para el Señor es fácil. Y para lo que nosotros sea imposible, para el Señor es posible. Pueden pasar los años y usted diga, mi hijo yo lo dediqué, yo ya anda sin Dios. Hermanos, no hay nada que el Señor no pueda hacer. Cuando usted siga creyendo. ¿Sabe lo peor que podemos hacer nosotros? Es dejar de creer y confiar en las promesas del Señor. Fiel fue el que lo prometió, el cual no mentirá, hermano. Si el Señor lo ha prometido, usted y yo no desmaye, aunque se mire terrible la situación, hermanos. El más imposible que digan, ese está, dicen unos, ese va para el perol, espera el infierno. No sabemos qué viene mañana, hermano. Al hombre más duro, a la mujer más dura, el Señor los ha cambiado. ¿Usted cree que puede más el carácter de un hombre que el Todopoderoso? Somos nada, hermano. Somos nada, dijo Nabucodonosor. Dice, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque Él puede humillar al que ande más altivo, hermanos. Dios merece, hermanos, todo, déjelo a Dios. Entonces, que digan, ese no entiende, ese es bien gallo, es nada para el Señor. Es nada para el Señor. Entonces, no hay problema que sea más grande que el Dios a quien que usted y yo servimos. Hermanos, no deje de pedir, siga confiando y creyendo que el Señor en su tiempo lo va a hacer. Dios le bendiga, yo entrego lugar aquí por